¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una clase más para el grado de segundo de secundaria. Ante todo les doy la bienvenida a todos ustedes que se conectan a las clases de comunicación. Bien, como el día de ayer habíamos hablado, dijimos que hoy día íbamos a hacer un repaso. Este repaso va a comprender todos los temas de la unidad 2, incluyendo todas las sesiones y algunos de los temas en cuanto a las diapositivas, solamente una o dos diapositivas se ha tomado en cuenta y también algunos videos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar todos estos temas, los enunciados, inclusión y exclusión, anáfora, catáfora, elipsis, comprensión de textos, la inferencia, el texto expositivo, técnica Phillips 66 y la lección que hicimos el día de ayer, que fue programas televisivos de entretenimiento. Esto quiere decir que ahora nosotros estamos terminando nuestra unidad 2. La unidad 2 termina en el mes de abril. Una de sus notas son todos estos trabajos que nosotros estamos presentando de las páginas de las actividades de las páginas del libro de actividades. Otra es la exposición y otra es también una pequeña evaluación retroalimentadora de todo lo que vamos a realizar o todo lo que ya hemos realizado en la unidad 2 del mes de abril. Para eso se está haciendo este repaso, para que ustedes también puedan recordar aquellas lecciones que ya se han dado y de repente ya han olvidado. Entonces vamos a hacer este recuento de algunos videos y algunas diapositivas y después vamos a realizar una pequeña práctica que no está en su libro, así que todos, incluyendo los que tienen libro y los que no tienen libro, tienen que descargar una práctica que estoy poniendo en Cubicol. ¿Ya? La práctica dice lo siguiente, porque estaba intentando ver la página, pero al parecer no hay, no hay página, ¿ya? No hay número de página, solamente aparece una página que dice 103. Y ahí dice repaso de la unidad, ¿ya? Entonces todos, absolutamente todos, por eso dice acá 103, ¿ok? Van a descargar esto, ¿ya? Que yo les voy a poner. Y entonces vamos a hacer el repaso primero y después vamos a hacer esa práctica o esa actividad que se las voy a pasar a Cubicol y ustedes lo van a descargar, ¿ya? Todos, incluyendo los que tienen libro. Si de repente no cuentas con una impresión, entonces puedes igual copiar y mandármelo después a, a mi correo institucional o también a Cubicol. Muy bien, espero que haya quedado claro. Vamos a comenzar. Entonces, estas diapositivas que estoy poniendo no las tienen que copiar. Todas las diapositivas que yo pase el día de hoy, no es necesario que las copien porque es un repaso de lo que ustedes ya han copiado. Lo que sí es solamente el día de hoy vas a descargar este repaso que estoy dejando de 2 páginas. ¿Ok? Entonces, como aprendizaje esperado, hoy 28 de abril de 2020, tenemos como aprendizaje esperado que ustedes puedan hacer uso de una retroalimentación para que puedan así plasmar los conocimientos adquiridos, así como el análisis para una correcta comprensión de textos. Lo que buscamos es que ustedes tengan una retroalimentación, es decir, un repaso para que también puedan reforzar esos conocimientos que ya han adquirido. El primer tema que nosotros habíamos tocado
en nuestra primera unidad, o mejor dicho, en la unidad 2, como primera sesión tenemos los enunciados. Entonces vamos a ir en este orden, ¿ya? Y solamente voy a poner algunos videos y recordar, hacer el recuerdo de algunos términos y luego hacemos nuestro repaso. Ok. Un momentito. Uh-huh. Entonces vamos a ver el video del primer tema que vamos a ver, que son los enunciados. Vas a estar atento y recordar un poco de lo que ya has visto anteriormente. También podemos clasificar los enunciados en función del mensaje. Entre ellos tenemos enunciados afirmativos. Son enunciados que afirman. Por ejemplo, yo tengo coche. Pedro tiene un coche. Negativos son enunciados que niegan. Yo no tengo un coche. Pedro no tiene un coche. Exclamativos son enunciados que expresan alegría, emoción, sorpresa o tristeza. Este enunciado se escribe entre signos de exclamación. Por ejemplo, ¡qué suerte tengo! Interrogativos son enunciados que se utilizan para preguntar. Este enunciado se escribe entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿tiene Pedro un coche? Imperativos son enunciados que se utilizan para dar órdenes o instrucciones. Por ejemplo, ve a comprar el pan. Desiderativos son enunciados en los que se expresa un deseo. El verbo va en modo subjuntivo. Ojalá te animes y vengas con nosotros. Dubitativos son enunciados en los que se expresa una duda. El verbo va en modo subjuntivo. Suele comenzar por adverbios. Por ejemplo, tal vez apruebes el examen. Espero que el tutorial te haya servido. Ok, entonces vamos a recordar resumidamente el tema que tratamos llamado los enunciados y la actitud del hablante. Primero tenemos que decir que un enunciado puede dividirse en dos, oracionales y no oracionales. Los oracionales son aquellos que tienen un verbo conjugado y tienen una idea completa, y los no oracionales, llamados también frases, tienen solamente una parte de una idea. Entre ellos están, por ejemplo, las frases. En cuanto a las clases de los enunciados, tenemos lo que hemos escuchado en el video, que es lo principal que ustedes tienen que recordar acerca de esta lección llamada los enunciados. Primero vamos a ver que dentro de las clases de enunciados tenemos las enunciativas, llamadas también aseverativas o declarativas. Estas presentan un hecho como si fuera real y pueden ser afirmativas o también negativas. Por ejemplo, mañana será lunes, es afirmativa. Mañana no será martes, esta será negativa. También pueden clasificarse en exclamativas cuando expresan emociones. Por ejemplo, aprobé, qué hermoso paisaje. Y las interrogativas van a formular preguntas que pueden ser también directas o indirectas. Generalmente llevan palabras como cuándo, dónde, cómo, etc. Ejemplo, ¿has leído ese poema? Los enunciados exhortativos son aquellos que expresan orden o prohibiciones, también ruegos y consejos. Por ejemplo, trabaja rápido, perdone mi tardanza. Aquí está un ruego. Los enunciados dubitativos son aquellos que expresan duda, es decir, suelen llevar un adverbio de duda. Por ejemplo, quizá, tal vez. El ejemplo, quizá llueva más tarde. Dubitativa, expresan duda. Luego tenemos las oraciones desiderativas que expresan deseo. Generalmente llevan la palabra ojalá. Por ejemplo,
ojalá llueva más tarde, como un deseo, ¿sí? De posibilidad, que expresan también suposición o probabilidad. Ejemplo, pueda que llueva hoy. Eso es lo que tú tienes que saber en cuanto a los enunciados y la actitud del hablante. Vamos a la siguiente clase. En la sesión número 2, hablamos acerca de la inclusión. Tenemos que recordar dos términos, la inclusión y la exclusión. Dijimos que la inclusión se establece cuando el concepto de una palabra está incluido en el de otra o incluye al de otra u otras. Cuando nosotros hablamos de incluir, entonces hay una palabra general que se llama hiperónimo y dentro tiene algo más específico que se llama hipónimo. Por ejemplo, ave sería el hiperónimo, es decir, el general, y lo que incluye a ave es pelícano, canario, gallina. ¿Sí? Entonces la inclusión se establece cuando el concepto de una palabra está incluido a los demás. ¿Sí? De forma general llamado hiperónimo y de forma específica llamado hipónimo. En cuanto a la exclusión, que vendría a ser lo contrario, diremos que una relación de exclusión se establece cuando en un conjunto de palabras se excluye alguna por no pertenecer a dicho grupo. Es decir, como vemos en el ejemplo, dentro de este grupo de palabras hay una palabra que no corresponde y tenemos que por ello excluirlo. Tenemos la palabra gaviota, pelícano, alcatraz, gallina y albatros. Hay una que no corresponde. Si bien es cierto, todas son aves, tendríamos que excluir a gallina porque es un ave que no habita en el mar. Entonces, la relación de exclusión e inclusión están contrapuestas. Mientras que uno incluye a unas, otro excluye. Eso es lo que tienes que saber en cuanto a la inclusión y exclusión. Nos vamos a la anáfora, catáfora y elipsis como lección número 3 y vamos a recordar este pequeño video. La anáfora y la catáfora son dos conceptos lingüísticos tan sencillos que los usamos prácticamente en casi todas nuestras conversaciones. Vamos pues a explicar en qué consisten. Cuando estudiamos los textos en lengua, hablamos de procedimientos de cohesión que se usan para unir las oraciones de un texto y que son los que nos ayudan a darle orden y coherencia. Pues bien, la anáfora y la catáfora no son más que mecanismos de cohesión que usamos para evitar repetir una palabra varias veces y también, en algunos casos, por el principio de economía lingüística, es decir, para decir con menos palabras la máxima información. Así, la anáfora se define como un término que hace referencia a una parte anterior del discurso. Y la catáfora es al contrario, la anticipación de lo que va a venir en el discurso. Pero la mejor forma de entender esto es con ejemplos. En la oración, Juan es puntual, pero él llegará hoy tarde, vemos que él, en la segunda proposición, se está refiriendo a Juan, pero en vez de decir Juan, usamos el pronombre él. Pues esto tan simple es una anáfora, la sustitución de este nombre por un pronombre, de un nombre que ha aparecido anteriormente. Otro ejemplo, Luisa y Carlos fueron a la fiesta y allí los detuvieron. Aquí observamos que los actúa como una anáfora, pues sustituye a Luisa y Carlos. A la par,
también encontramos el adverbio allí, que también es una anáfora, porque está sustituyendo a fiesta y está, ¿no?, después de haberlos nombrado. La anáfora se forma porque sustituimos con diferentes palabras, generalmente nombres y adverbios, lo que ya hemos dicho, para evitar la repetición y hacer el lenguaje más rico. Veamos ahora ejemplos de catáfora. Le dije a María que iríamos a la playa. Aquí observamos que el le está sustituyendo a María. Ese le se refiere a ella, la está anticipando. Eso tan simple es una catáfora. Veamos otra. Confesó todo, el hurto, el rapto y el crimen. Aquí podemos observar que todo está anticipando y se refiere a el hurto, el rapto y el crimen. Por último, hay que decir que existe una figura literaria que se llama también anáfora y que en muchas ocasiones los alumnos la confunden con este mecanismo de cohesión. La anáfora literaria consiste... Ok, entonces, estos términos llamados anáfora y catáfora que hablan en el video, vamos a hacer el recuento de lo que, como dice en el video, la anáfora, la catáfora y la elipsis, que son procedimientos para poder economizar y para poder también evitar repeticiones de palabras, es que se utiliza la anáfora, la catáfora y la elipsis. ¿Pero qué es la anáfora? La anáfora vendría a ser este procedimiento que se produce cuando una palabra asume el significado de otra que ya ha sido mencionado anteriormente. Como vimos en el video, la anáfora tiene la palabra y después viene el adverbio o pronombre. En cambio, la catáfora, que se antepone a la anáfora, se produce cuando una palabra alude a otra que será mencionada posteriormente. Es decir, la catáfora primero tiene el pronombre o el adverbio y después nombra. ¿Ok? Por último, la elipsis consiste en suprimir las palabras que se han nombrado. Si la anáfora y la catáfora utilizan adverbios y pronombres, la elipsis no lo utiliza, simplemente lo suprime y lo borra. Y a esto se le llama elipsis. ¿Ya? Entonces, estos tres términos son los que nosotros vamos a recordar para poder hacer nuestra práctica. Como clase o sesión número 4 tenemos la inferencia y vamos a ver también un video. Inferir es comprender aquella información que no está explícitamente en el texto. Se puede inferir siguiendo una secuencia lógica o ante la evidencia de los fenómenos. Por ejemplo, se sabe que hay humo después del fuego, que el naranja es el resultado de la combinación del rojo y el amarillo. Si se lee que está nublado el clima, se infiere la posibilidad de lluvia porque se sabe que así sucede. Si se lee que el joven tenía riquezas, pues se infiere que no tiene dificultades para comprar cosas. También si se lee que había pobreza o hambre o sed, se infiere que la necesidad provocará reacciones para satisfacerlas. Si se leen antecedentes de antivalores como el odio, se infiere que en el futuro pueda suceder alguna tragedia. Otro ejemplo sería, si se lee que el camino estaba pantanoso, pues se deduce que provocará un atascamiento vehicular. Entre más procesos conozca el lector, mayor capacidad de inferir puede para encontrar información ausente en el escrito.
Ok, entonces hablando acerca de la inferencia, como dice en el video, inferir vendría a ser llegar a una conclusión después de analizar un texto, una imagen o alguna situación comunicativa. Es poder concluir algo que no está presente en el texto, pero nosotros podemos sacar como conclusión de acuerdo a la lectura. Dice, inferir el significado de las palabras desconocidas constituye una de las variables que más influye en la comprensión de lectura. Para lograrlo es muy importante el papel del contexto verbal en el que se utiliza una palabra. Entonces, si nosotros queremos inferir algo, tenemos que leer y ver esos rastros o esas pistas que nos van a ayudar a ir con el problema. Por ejemplo, si yo veo fuego, puedo inferir que hay un peligro, que hay algo que se está quemando, como vimos en el video, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos podemos llegar a esta conclusión de acuerdo a los rastros verbales que nos dejan las pistas o los problemas que nosotros tenemos. Eso es inferir. Vamos a hablar también del texto expositivo, lo tratamos anteriormente. Podemos decir que el texto expositivo tiene como finalidad presentar una serie de acontecimientos, pero en el orden en que sucedieron. A esto se le llama el texto expositivo de estructura cronológica. Ustedes han podido hacer un texto expositivo que han tenido como tema el COVID-19 y entonces han podido presentar una serie de acontecimientos que se dieron de acuerdo a las estadísticas que se presentaron y hasta el día de hoy siguen cambiando. En cuanto a la estructura, tenemos que decir que un texto expositivo, y ustedes lo han hecho, consta de una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cuanto a la introducción, vemos que aquí en esta primera parte lo que se hace es presentar el tema. Generalmente se da la parte informativa que es para que el lector pueda conocer. En el desarrollo se va a presentar la información, pero en una secuencia temporal. En este caso, en el desarrollo, ustedes pusieron los temas o los subtemas a desarrollar, como eran los síntomas, el tratamiento, la prevención y las estadísticas del COVID-19. Y como conclusión, se da un resumen de los aspectos fundamentales del tema tratado. Aquí en la última parte ustedes tienen que concluir y hacer un pequeño resumen de lo que se trató en el desarrollo. De eso trata el texto expositivo. El texto expositivo informa algo de un acontecimiento de interés de la actualidad. Y eso es lo que han hecho también de forma práctica. Vamos a la técnica Phillips 66, en la que de repente algunos tuvieron el problema de no ingresar y no vieron el video y ahora vamos a poder hablar un poquito más de esta clase. Vamos a ver entonces este video. Phillips 66. Se denomina así por su creador J. Donald Phillips. Esta técnica es usada en grupos muy grandes y consiste en dividir el grupo en subgrupos de a 6 personas, donde se darán 6 minutos para dialogar sobre un tema o una pregunta específica, es decir, cada participante tendrá 1 minuto para opinar sobre el tema seleccionado. En cada grupo se debe asignar un coordinador, que es el encargado de que todos participen, y también debe haber un relator, que es el que debe ir anotando todos los comentarios, y al finalizar los 6 minutos tendrá que pasar a leer el resumen al que ha llegado su subgrupo. Cuando pasan todos los relatores entre todo el grupo, se debe llegar a una conclusión final.
Los objetivos de la técnica Phillips 66 son permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo por más grande que sea, obtener la opinión de todos los integrantes en un tiempo muy breve. Se busca lograr una participación democrática. Tips para el éxito en la técnica Phillips 66. Dejar en un lugar visible la pregunta o el tema a discutir, el cual deberá ser el mismo para todos. Esta técnica es recomendable para llevarla a cabo en una clase educativa, en reuniones laborales y en eventos especiales de grupos. Se puede hacer grupos de menos de 6 personas, pero nunca se debe conformar de más de 6 personas. El tiempo estimado para hacer esta técnica es de 6 minutos en subgrupos y 20 minutos escuchando a los relatores y llegando a una conclusión final. Precaución, esta técnica es muy útil al momento de tener un grupo muy grande de personas para participar, pues en estos grupos tan grandes siempre opinan los mismos. Ok, entonces esta técnica, llamada la técnica Phillips 66, en honor a su creador, el señor Phillips. ¿Por qué se llama 66? Primero tenemos que decir que es una técnica de discusión en la que un grupo grande se divide en 6 grupos, ¿sí? De 6 miembros para discutir durante 6 minutos sobre un tema y llegar a una conclusión. Por eso se llama 66, ¿sí? Entonces, esta técnica se utiliza para poder analizar un tema y llegar a una conclusión. En cada grupo de 6, cada uno tiene 1 minuto para tratar el tema y ellos también tienen un relator y una persona que también va a estar, el moderador, ¿no? Que va a estar hablando y guiando al grupo. Luego todos los relatores se juntan y sacan una conclusión general. Ojo que esta técnica se utiliza para grupos grandes, en las que uno puede dividirlos en 6 grupos y a las finales todos van a llegar a una conclusión después de debatir un tema. En eso consiste la técnica del Phillips 66. Y la clase que hicimos el día de ayer, que es la última, los programas televisivos de entretenimiento. En cuanto a la televisión, tenemos que ver o decir, en cuanto a los programas televisivos, que en cuanto al entretenimiento tenemos un abanico muy amplio y variado de entretenimiento. Por ejemplo, tenemos los de magazine, los dramatizados, los de ficción seriada y los reality show. En cuanto a los magazine, que es un género de larga duración que se integra el entretenimiento y la información. En cuanto al dramatizado, es un género que se centra en contar historias. Y la ficción se desarrolla un programa con historias de ficción que siguen una secuencia narrativa. Entre ellas están las novelas y las miniseries. Por último tenemos a los reality show, que es un género que ofrece una visión de lo cotidiano, es decir, de lo que pasa día a día. Entonces, después de haber hecho todo este recorrido, este repaso de estos temas, vamos a ir a lo que nos lleva el día de hoy. Espero que ustedes lo hayan podido imprimir o si no, lo pueden copiar en su cuaderno. ¿Ok? Este es un repaso de la unidad 2. Este repaso siempre se va a hacer al culminar cada mes. ¿Ok? Entonces, voy a ir intercalando las preguntas con las diapositivas para poder guiarnos. Vamos a comenzar. Repaso de la unidad. Ejercicio número 1. Completa los siguientes esquemas. ¿Ok? Completa los siguientes esquemas. El texto expositivo de estructura cronológica, ¿cuál es su finalidad? Entonces nosotros nos vamos a nuestras diapositivas y buscamos el texto expositivo. Muy bien. En cuanto
Ya saben que estas diapositivas no la tienen que copiar, porque es un repaso de las diapositivas que ya ustedes tienen. Lo que sí van a copiar o imprimir es este repaso de la unidad, que no lo tienen en sus libros de actividades, es simplemente que yo lo he tenido que fotocopiar, pero dadas las circunstancias, se las estoy pasando en PDF para que ustedes lo puedan imprimir o lo puedan hacer virtualmente también, o si no, en su cuaderno. Entonces, en cuanto a la finalidad del texto expositivo, les dicto lo siguiente, ¿ya? Van a poner ahí, presenta una serie, ¿ok? Aquí en finalidad vas a poner lo siguiente, presenta una serie de acontecimientos, letra chiquita por favor, en el orden en que sucedieron. En el orden en que sucedieron. Vuelvo a repetir, finalidad, presenta una serie de acontecimientos en el orden en que sucedieron. Estructura. Agrando esto para que puedas ver. La estructura de un texto expositivo es la siguiente: introducción, desarrollo y conclusión. Igualmente, eso vas a poner. Estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. En las primeras partes y en los primeros ejercicios yo les voy a ayudar, pero ustedes saben que como este es un repaso de la unidad, ustedes tienen que tratar de hacer solos sus actividades, pero siempre con la guía de mi persona. Vamos a la técnica Phillips 66. ¿Qué es? Vamos a ¿qué es la técnica del Phillips 66? Ok, la técnica de Phillips 66 es una técnica de discusión, es una técnica de discusión en la que un grupo grande es una técnica de discusión en la que un grupo grande se divide en subgrupos, de 6 miembros, y aquí para discutir sobre un tema, y llegar a una conclusión. Ok, para los que de repente no han estado atentos, vuelvo a explicar lo siguiente. Todas estas diapositivas no las van a copiar en su cuaderno porque ya están en su cuaderno. Lo que sí es que todos, el 100% de la clase de segundo de secundaria va a imprimir o copiar en su cuaderno esta ficha de repaso de la unidad.
que no está en su libro de actividades, tampoco en el teórico. ¿Ok? Muy bien. Lo imprimes. Si no tengo impresora, entonces lo copias. Si no, lo haces ahí en tu propia computadora y luego me sacas foto y me lo mandas. ¿Ok? Muy bien. Vamos en el primer ejercicio. Nos vamos a la siguiente. Lee el siguiente texto y luego escribe una inferencia. ¿Qué dijimos de la inferencia? Dijimos que inferir es sacar como conclusión algo que no está presente en el texto, pero que estás como que sobreentendido. ¿Ok? Dice, el origen de las fracciones. Voy a agrandar un poquito más. Ahí está. El origen de las fracciones. Las fracciones se conocen también con el nombre de quebrados. El origen de las fracciones o quebrados es muy remoto. Ya eran conocidas por babilonios, egipcios y griegos, pero el nombre de fracción se lo debemos a Juan de Luna, que tradujo al latín en el siglo, no lo leo bien, en el siglo XII. El libro de aritmética de Al-Khwarizmi. De Luna empleó la palabra fractio para traducir la palabra árabe al-kars, que significa quebrar o romper. ¿Qué dice que vamos a hacer aquí? Vamos a escribir una conclusión del texto, ¿ok? Pero que no está presente en ella. Puedo poner un ejemplo. El origen de las fracciones, ¿ok? Conclusión. Los quebrados tienen un origen muy antiguo los quebrados o fracciones, le pones ahí ya, los quebrados o fracciones tienen un origen muy antiguo que hasta el día de hoy se utiliza. Que hasta el día de hoy se utilizan. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tú estás utilizando en matemática fracciones. Entonces estamos sacando como una inferencia de lo que no está en el texto. No dice que el día de hoy estamos utilizando fracciones o quebrados, pero estamos sacando como una inferencia. Vuelvo a repetir, las fracciones o quebrados tienen un origen muy antiguo que se utilizan hasta el día de hoy o a la actualidad, como tú quieras. Muy bien, en el ejercicio número 3, lo que yo voy a hacer es ayudarte en este primer ejercicio y luego tú vas a desarrollar los demás. ¿Ok? Escribe a partir de cada oración otra que corresponda a la clase que se indica entre el paréntesis. Acá hay una oración afirmativa y tú la tienes que volver exhortativa. ¿Pero qué es exhortativa? De nuevo nos vamos a nuestras diapositivas y buscamos nuestra lección. En este caso, las oraciones, acá están los enunciados. Vamos a exhortativas, expresan órdenes, entonces tenemos que poner una oración que me exprese orden, ¿sí? Escribe a partir de cada oración otra que corresponda a la clase que se indica entre paréntesis. Exhortativa. Te ordeno que me des el lápiz. Mandato. Te ordeno que me des el lápiz. Ahora, esta oración tú la vas a volver exclamativa, es decir, que tiene que tener signos de exclamación. La pones aquí. Luego haces
una dubitativa, es decir, que exprese duda. Pasas a la interrogativa, es decir, que lleve signos de interrogación. Luego vas a la desiderativa, que es una oración que expresa deseo. Generalmente tiene esa palabra. Ojalá, ¿sí? Tal. ¿Ya? Esta oración la conviertes en desiderativa. Y terminas con la dubitativa, que también expresa duda. Muy bien, tú sabes que aquí vas a tener minutos adicionales para que puedas terminar esto. Ojo, este repaso que nosotros estamos haciendo de la unidad 2 es un repaso que tú me tienes que enviar al día siguiente o el día de hoy, no hay problema. Pero yo voy a dejar una pequeña evaluación retroalimentadora en Cubicol, ¿ya? A partir de hoy voy a dejarla, va a decir ahí evaluación retroalimentadora. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? La vas igualmente a imprimir y vas a tener toda esta semana para poder realizarla y me la tienes que mandar, ¿ok? En esa evaluación retroalimentadora yo no voy a estar ahí para poder ayudarte, pero tú te puedes guiar no solo de este repaso que estamos haciendo, sino también de todo lo que nosotros ya hemos desarrollado. Entonces, ¿ya? Que quede claro esto. Ejercicio número 4. Marca el término que se excluye en cada grupo de palabras. Vamos a tocar inclusión y exclusión. ¿Qué dijimos de la exclusión? Dijimos que es una relación en la que en un conjunto de palabras se excluye una por no pertenecer al grupo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es dentro de este grupo de palabras hay una que no pertenece. ¿Cuál será? A ver, veamos. Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, LinkedIn. ¿Cuál no pertenecerá? Le marcas la que tú crees. Igualmente de aquí, añoso, anciano, usado, vetusto, veterano. Acá casi todas las palabras son sinónimas y hay una que no es sinónima, es antónima. Entonces la que tú creas, marcas. Le pones una X. ¿Ok? Eso también lo vas a hacer solo. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo un repaso y tienes que, si quieres, puedes ir a un diccionario para que te ayudes. Ya te estoy diciendo, acá hay sinónimos y hay uno que es antónimo. Vamos a la siguiente. Desayuno, entremés, merienda, cena, almuerzo. ¿Cuál no pertenecerá? ¿A cuál excluiremos? Igualmente le pones aquí una X. En la palabra que no pertenezca. Vamos aquí. Rifa, sorteo, lotería, gratificación, tómbola. Igual, hay una que no pertenece. Bella, distinguida, bonita, preciosa, linda. Igual, parece que todas pertenecen, pero hay una que no pertenece de acuerdo al contexto. Vanidoso, arrogante, soberbio, pedante, circunspecto. ¿Cuál no pertenece? Solamente uno tienes que marcar de cada grupo. ¿Cuántos grupos hay? 6. ¿Ok? Uno de cada grupo. Ahí tienes un trabajo que hacer, tienes que realizarlo. Vamos al texto. Y acá también hay algunos que les voy a ayudar y otros ustedes lo van a hacer solos. Un cuento medieval. Enamorado de la bella dama, el valiente caballero tuvo que dejar que se casara con un malvado príncipe. Este, a su vez, tenía sus propios planes para adueñarse de todo el reino. Ella todas las noches lloraba por su triste destino y por el amor perdido. Sin embargo,
Aún había una esperanza, vencer a la más terrible de las criaturas, el dragón. La criatura era despiadada, pero él estaba dispuesto a todo por el amor de su amor. Muy bien, este texto habla de anáfora, catáfora y elipsis. Entonces, lo que tú vas a hacer es poner verdadero o falso según corresponda del texto. Vamos a el texto y a la palabra este, que es aquí. Este hace alusión al valiente caballero. A ver, vamos a ver. Enamorado de la bella dama, el valiente caballero tuvo que dejar que se casara con un malvado príncipe. Este, a su vez, tenía sus propios planes para adueñarse de todo el reino. Esta palabra, ¿a quién está haciendo referencia? ¿A malvado príncipe o a valiente caballero? Creo que está haciendo uso de el malvado príncipe. No está haciendo alusión al valiente caballero. Entonces, falso. Sino que está haciendo alusión al malvado príncipe, no al valiente caballero. ¿Ok? Vamos a ella. Ella hace alusión a la princesa. Este está un poquito más fácil. Ella todas las noches lloraba. ¿Por qué? Porque acá habla de bella dama, habla de valiente caballero y habla de malvado príncipe. Entonces está hablando de dos masculinos y una femenina, una mujer, ¿sí? Mujer, ay, se está un poquito chocando. Acá, masculino, pronombre masculino. Ella es un pronombre femenino, entonces acá solo yo veo bella dama, una. Luego veo dos, masculino, caballero y príncipe. Entonces se supone que ella está haciendo referencia a la princesa. Ahora lo que cabe aquí por resaltar es si es una anáfora o es una catáfora. ¿Qué dijimos de la anáfora para poder recordar? Dijimos que la anáfora se produce cuando una palabra asume el significado de otra, pero va mencionada anteriormente en el texto. En cambio, la catáfora se produce cuando una palabra alude a otra que será mencionada posteriormente. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Entonces, ella todas las noches lloraba por su triste destino. Primero está bella dama, después está el pronombre. Cuando viene después, se le llama anáfora. Es decir, esto es verdadero. ¿Qué dijimos aquí? Falso. Verdadero. Terminamos con estas dos. La más terrible de las criaturas, aquí está. La más terrible de las criaturas es una catáfora, es decir, que primero está la palabra y luego la nombra. Pues sí, la catáfora hace eso. Entonces, ¿la más terrible de las criaturas hace alusión al dragón? Sí, verdadero. Y es una catáfora. Terminamos. La criatura era despiadada. ¿A quién hace alusión? Al dragón. Entonces, también es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ok. Seguimos. Escribe C si es correcto o I si es incorrecto el uso de dos puntos en cada uno de los siguientes casos. Ok, acá tengo que hacer una salvedad. Nosotros no hemos desarrollado el tema los dos puntos. Por lo tanto, este ejercicio no lo vamos a hacer. No es que no lo vamos a tocar, pero sí vamos a tocarlo más adelante, en donde vamos a hacer en nuestra última unidad todo lo que es ortografía. ¿Ok? Eso en blanco.
¿ya? Tanto este ejercicio de los 2 puntos como también el ejercicio 7. Terminamos con el siguiente texto. Badly Becher. La vigilia del 24 de diciembre recibe en Bulgaria el nombre de Badly Becher. Y durante esa noche los miembros de cada familia se reúnen para cenar juntos. En la mesa tiene que haber 7, 9 o 12 platos vegetarianos y pita. El típico pan redondo cocido en horno. Dentro de este pan se coloca una moneda. Aquel que la encuentre será el más afortunado de la familia durante este año. Vas a describir como si fuera un programa televisivo sobre esta costumbre. O sea, que tú vas a poner aquí, ¿sí? Como si tú estuvieras narrando un programa televisivo esta noticia. ¿Ya? Claro que más resumida, por eso tienes todas estas líneas, pero no es tan grande, ¿sí? Eso tú lo vas a hacer. Y con eso vamos a concluir nuestro repaso. Este tema es sobre los programas televisivos, esta sobre la anáfora, catáfora y elipsis. Luego hemos recordado la inclusión y la exclusión. Luego los enunciados, también la inferencia y por último los textos expositivos y la técnica del Phillips 66. Están casi todos los temas y también hemos hecho la comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, haciendo este repaso de la unidad, yo creo que tú ya estás preparado para poder desarrollar tu evaluación retroalimentadora que te va a llegar a Cubicol. Primero, solamente va a aparecer este repaso de la unidad. No voy a poner las diapositivas. ¿Por qué? Porque las diapositivas las he sacado de todas las diapositivas que ya te he mandado. Así es que no es necesario que tú copies ninguna diapositiva. Lo único que vas a encontrar en Cubicol es esta página, el repaso de la unidad. ¿Ok? Posteriormente, a eso de las 3 o 2 de la tarde, voy a estar poniendo esta evaluación. Esta evaluación la voy a poner por Cubicol y tienes una semana hasta el día domingo que viene para poder realizar y mandármelo a mi correo. Como ya sabes, una fotografía, ¿ya? Eso sí, más bien tú lo tienes que imprimir, ¿ya? O si no tienes impresión, entonces puedes hacerlo en la misma computadora y también le puedes sacar una fotografía o también la puedes copiar. Todo depende de las posibilidades que tú tengas. Ten en cuenta que la evaluación que te voy a mandar a las 3 de la tarde del día de hoy es muy importante también que tú puedas hacerla. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo. No te olvides que todas estas lecciones que hoy día hemos podido desarrollar, me la mandes a este correo institucional o también a Cubicol. Esta actividad, este repaso, ¿sí? Tienes hasta el día de mañana para presentar. Pero la evaluación que voy a mandar por Cubicol a las 3 de la tarde, entonces esa sí tienes hasta el día domingo próximo. Eso es todo, que Dios te bendiga, será hasta una próxima oportunidad.